¿Qué tal? Gracias por estar en un programa, en un episodio más de Aviva el Podcast. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en esta nueva temporada. Gracias por compartir, gracias por reaccionar y sobre todo muchas gracias por dejar tu comentario, a veces en inbox, en nuestra página de Facebook donde se transmite este programa, y también puedes ir a YouTube, ahí puedes encontrar todos los episodios disponibles desde la primera temporada hasta el episodio en que vamos el día de hoy. Y antes de iniciar este nuevo episodio, pues quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Marpensa TV. Tú puedes ir e informarte de todo lo que está sucediendo en cuanto a noticias del deporte nacional e internacional en www.marpensatv.com, y también agradecemos a Studio Live, que es el lugar donde nosotros estamos grabando, donde tenemos acá todo un equipo capacitado y que nos da el mejor servicio. Muchas gracias siempre por estar acá dando lo mejor en este programa. Y bueno, el día de hoy quiero que se presenten los que van a estar acompañándome. Bien, pues Dios les bendiga. La verdad es que siempre es un privilegio poder ser partícipe del programa Aviva el Podcast. Y esta noche, pues, Dios tiene algo especial para nosotros. Y bueno, ya somos más que conocidos, ¿verdad? Exactamente, que Dios les bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. También mucho gusto los muchachos para poder compartir con ustedes un programa más de Aviva el Podcast. La verdad es de que hemos visto el apoyo que hemos tenido, esa oportunidad que tenemos de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Reunidos, donde pueden escucharnos, y también que nosotros, pues Dios nos da este privilegio de poder compartir la palabra del Señor, que aunque sea un tema, pues sin embargo nosotros siempre, muy actual, siempre buscamos algo bíblico con lo cual poder aplicarlo. Entonces el día de hoy yo creo que no va a ser la excepción. Sí, como lo decían, la verdad es que a veces miran ustedes que habemos diferentes, pero es porque habemos varias personas involucradas en este proyecto ahora. Entonces, gracias por el apoyo que hemos estado recibiendo. Y como bien lo decía Luis, el día de hoy vamos con otro tema bastante importante, bastante actual, y es un tema que siempre se ha dado dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la preparación en el llamado. A veces hemos escuchado ese versículo o esa famosa frase que se dice: si el Señor te llama, Él te capacita. Entonces creo que es algo que siempre con lo que nosotros nos hemos familiarizado, que siempre se dice que cuando el Señor elige a alguien, escoge a alguien para su obra, para que esté en un liderazgo, para que esté al frente de una congregación o de algún proyecto de su obra, Él siempre nos va a estar capacitando. Pero el día de hoy no lo quiero comenzar abordando desde ese punto, porque vamos a llegar a cómo el día de hoy la preparación se ha vuelto como que un tema no muy aceptado, como que hay como una confrontación en el hecho de decir por qué es necesario que las personas se preparen, si ya todo está en la Biblia, si solo es predicar la palabra del Señor. Pero antes de eso quiero comenzar desde dónde nosotros comenzamos nuestra preparación. ¿Cuál es ese punto de partida donde nosotros comenzamos a decir, bueno, acá me estoy preparando? Bueno, yo creo que cuando hablamos del llamado, es entender el propósito por el cual Dios nos rescató, ¿verdad? Y nos alcanzó. Y yo creo que en ese punto, pues, desde que uno inicia, ¿verdad? Tal vez uno inicia, ¿qué les digo yo? Desde lo más bajo, ¿verdad? Y uno poco a poco va adquiriendo el conocimiento de lo que representa la responsabilidad de servir al Señor, ¿verdad? Porque acá hay una situación en la cual pues Dios nos ha llamado para servirle. Uh-huh. Y que uno pues quiere hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, no nacimos aprendidos, ¿verdad? Estamos aprendiendo cada día y poco a poco Él nos va formando, y sí, Él nos va capacitando, pero también hay parte en la que nosotros intervenimos para poder nosotros pues presentar un mejor servicio. Sí, yo creo que nosotros nos comenzamos a preparar desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Como lo está diciendo ahí Fernando. Porque nosotros tenemos un encuentro glorioso con el Señor que transforma nuestra vida, y al final de cuentas esa transformación
hace que nosotros cambiemos la manera en que pensamos, la visión que teníamos de nuestra vida sin el Señor ya no es la misma que al tenerlo a Él en nuestro corazón, por ejemplo, o ya en el centro de nuestras decisiones. Entonces yo siento que desde el momento en que nosotros decidimos seguir al Señor, desde allí nosotros comenzamos en una formación. Luego, pues sabemos nosotros que viene ese llamado de parte del Señor para poder estar sirviendo a los demás, porque todos hemos sido llamados para servir. Lo acaba de decir Fernando. Debemos de servir a Dios. ¿Y de qué forma? Sirviendo a los demás. Aquel que quiera ser el mayor de entre ustedes debe de servir a su prójimo, de servir a los demás. Entonces, yo creo que empezamos desde ahí. De ese encuentro con el Señor que nos cambia, y que todo lo que nosotros hagamos dentro de la obra del Señor debe de haber algo que es una palabra clave, que es por amor al Señor, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Desde ahí comienza ese llamado a nuestras vidas, y desde ahí nos comenzamos a preparar, porque como dice Fernando, cuando nosotros empezamos como desde lo más bajo, como lo dice Pablo, si no estoy mal, que nosotros no debemos, cuando venimos al Señor, pues somos como bebés, como niños, ¿verdad? Que no digerimos muy bien toda la palabra del Señor, porque es poco a poco, conforme nosotros vamos comprendiendo, que vamos entendiendo la palabra y ese llamado para nuestras vidas. Y de ahí, después de eso, estamos hablando de aquellos que Dios ha llamado a ser pastores, que ha llamado a ser maestros, que ha llamado a ser evangelistas. Hay un fuego en el corazón que no se apaga en ese llamado. Y ahí, ya que lo tocaron, porque casualmente así era como iba la siguiente pregunta: ¿cómo identifico? Porque como lo acaban de decir ustedes, una cosa es que nosotros hemos sido llamados para servirle al Señor dentro de la iglesia, todos en general, pero el llamado específico para realizar ciertas tareas, ¿cómo lo identifico para en esa parte decir, bueno, el Señor me quiere en tal área, el Señor me quiere utilizar acá? ¿Cómo yo identifico esa parte de que no sea un emocionalismo ya pasarlo a la acción? Porque recordemos de que hay unos que se sienten llamados por el emocionalismo, de que uno les han dicho, que uno les han dado palabra, pero hasta ahí se queda. Pero ¿cómo identifico yo cuando no hay palabra y viene en esa parte y decir, bueno, pero si yo siento o algo está sucediendo en mí, para pasar a la acción a otras áreas más específicas? Yo pienso de que... O en el caso personal de ustedes, pongámoslo desde ese punto, en el caso personal de cada uno de ustedes, ¿cómo lo sintió? Bueno, yo desde que empecé en la iglesia, ¿verdad? Porque yo tal vez no fui cristiano desde niño, pero sí desde niño conocí, desde ahí el Señor trabajó en mi vida y me quedó sembrada la semilla, ¿verdad? En otros episodios hemos hablado de eso. Y ya cuando yo acepté a mis 19 años... yo pues ya me sabía algunos cantos. Yo llegué aplaudiendo ya en la iglesia y cantando los coritos, ¿verdad? Que normalmente los tradicionales. Y a los poquitos días yo ya quería que me dieran privilegio. Y yo le dije al muchacho, bueno, el que me invitó, ¿y a mí cuándo me van a pasar? Entonces me dice, no, mira que es un proceso. Tienes que bautizarte primero y ahí poco a poco. Entonces Luis hablaba de la formación que uno tiene cuando inicia. Sí. Bueno, que son dar todos esos pasos, ¿verdad? Y llenar todos esos requisitos, porque no todos los que llegan a la iglesia se quedan. Algunos llegan, permanecen, y poco tiempo y se van, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el pastor y los líderes miran todo ese tipo de situaciones. Pero, ya yéndonos un poquito más profundo a lo que nos está preguntando Josué, para empezar uno tiene que descubrir los talentos, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia uno comienza... y uno va sintiendo la necesidad de hacer esto o de involucrarse en esto otro. Y ahí es donde uno va poco a poco descubriendo los talentos. Entonces, para empezar, hay que descubrir el talento que Dios nos ha dado. Y después, yo pienso que la misma acción de uno de involucrarse, de participar, te va haciendo que el Señor te llame específicamente para algo, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera área en la que comenzaste a trabajar? Yo comencé con los niños de escuela dominical. Yo comencé como maestro de escuela dominical y a mí me encanta enseñar. Y entonces, porque en mi vocación, digamos, fuera de la iglesia, yo quise ser maestro, ¿verdad? Pero no estudié para eso, pero ese era mi sueño, ¿verdad? Y ya cuando llegué a la iglesia y me dieron ese privilegio, yo me sentí, esto es, ¿verdad? Y yo me acuerdo que preparaba mi clase, yo me acuerdo que
tenía un grupito de alumnos que eran los más tremendos. Pero a ellos les gustaba estar conmigo porque yo sabía cómo entretenerlos. Y ahora, cómo... tiempo después, esa preparación te llevó hasta el punto donde estás ahora. Exacto, de enseñar, porque a mí me encanta enseñar. Excelente. Y la verdad es que tenemos algo como en común con Fernando con respecto a lo que es de lo primero que uno ha trabajado, porque en el caso mío fue lo mismo, ¿verdad? Yo busqué o quería la oportunidad de poder dar clases en la escuela dominical. Preparaba mi lección, también preparaba las figuras, tenía hasta un franelógrafo, buscaba esa parte para hacerlo dinámico, motivaba a los niños que llevaban su seguimiento. También quise ser maestro en lo secular y no me dejaron porque me dijeron, ¿usted va a estudiar para perito contador o usted va a estudiar en el técnico industrial, por ejemplo? Entonces, ¿usted o es soldador o va a hacer cuentas en una empresa? Y pues me tocó que estudiar perito contador. Gracias a ese estudio, pues yo tuve la oportunidad también de abrirme paso en lo secular, pero... cuando yo hablaba acerca de ese fuego es como algo que es indescriptible, algo que queda rondando en la mente y en el corazón y uno siente la necesidad, no solo en las cuatro paredes, no, porque ahí vamos con la parte de que hemos sido llamados para servir a los demás y a veces no se da en las cuatro paredes porque en las cuatro paredes nos juntamos todos a servir, pero afuera es donde también nosotros buscamos servir al prójimo, a quien lo necesita. Entonces, nosotros al final de cuentas hemos comprendido, o yo he comprendido con el pasar del tiempo, es de que había algo que no me dejaba tranquilo hasta que fuera alcanzando o buscando algo que pudiera hacer, ¿verdad? Ya después hay momentos en los que dentro del llamado es así, hay momentos en los que uno dice, ¿y en lo que estoy metido? ¿Cómo llegué hasta esto? Pero ahí nos vamos a ver, por ejemplo, al inicio no sabía uno ni buscar una porción bíblica cuando lo decían al frente para leer, por ejemplo. Y pasamos de eso a profundizar un poco en las escrituras y tener la oportunidad de tener la habilidad de poder hablar frente a las personas, ¿verdad? Frente a los demás. Entonces yo considero que es progresivo esta preparación en el llamado. Pero hay algo que a uno no lo deja tranquilo hasta que uno lo puede cumplir. Y no es el decir, yo quiero estar enfrente de todos porque quiero ser el admirado. No es eso. Porque yo me miro, por ejemplo, en el caso mío en la iglesia, yo me miro haciendo la limpieza antes de que empiece el culto, durante una semana, por ejemplo, 2, 3 semanas, porque hay otros hermanos que apoyan. Y uno dice, ahí está también el servicio, pues eso nadie lo mira. Cuando llegan está limpio, aromatizado, está todo nítido, ¿verdad? De calidad, sí. Bueno, si me preguntan a mí en el caso mío, pues yo comencé, tal vez no en el área de niños, pero sí comencé en alabanza, después me fui para escuela dominical, después de escuela dominical con jóvenes, de jóvenes, a transitar ahora, estar al frente también dirigiendo incluso varones, esposos, ya mayores y toda la cuestión. Y uno dice, bueno, la preparación que uno ha tenido, he también pasado por multimedia, en esa parte, sonido y toda la cuestión. Entonces dice uno, todo lo que, por las áreas donde uno lo va pasando, como que va aprendiendo algo. Sin querer darse cuenta al final, es hasta donde el Señor lo tiene el día de hoy, porque todo es indispensable en cierto momento. Pero ahí es donde digo yo, ¿verdad? O sea, mencionaste que pasaste por bastantes áreas, igual en mi caso yo pasé por bastantes áreas, ¿verdad? Pero hay una área en específico en la que uno dice, aquí es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo dirigía, yo cantaba, me gustaba cantar himnos, como dice Luis, hacer la limpieza, hacer otras cosas, ¿verdad? Pero había algo en lo que yo me sentía súper bien y era predicando. Entonces yo decía, esto es, ¿verdad? Esto es donde yo me siento calidad, ¿verdad? Y entonces por eso, ahí es donde el Espíritu Santo lo va dirigiendo a uno, ¿verdad? Le ponía a uno el Espíritu Santo un texto bíblico, un párrafo, una historia bíblica, y hasta uno acostado, uno pensaba en ese texto bíblico, por ejemplo, y uno decía, esto lo puedo desarrollar de esta forma, con este objetivo, y cuando uno sentía, uno se levantaba o si estaba acostado o estaba sentado, lo que estuviera haciendo uno buscaba un espacio para poder escribir porque era algo que fluía o que fluye, porque hasta el día de hoy sigue siendo así. Yo tuve esa experiencia, ¿verdad? Yo llené cuadernos de sermones, ¿verdad? Yo siempre andaba preparado, yo decía, bueno,
aquí me tienen que dar para predicar. ¿Verdad? Y yo siempre cargaba mi cuadernito con los bosquejos, ¿verdad? Sí. Y como decís vos, uno se le venía el asunto y uno se levantaba y a escribir. Sí, como una cuestión de inspiración, ¿verdad? Y unos temas tan especiales y bien redactados, digo yo. Es a solo Dios. Pues. Sí, la verdad es que acaban de mencionar 3 cosas bastante importantes. Es que Dios nos capacita por medio de su palabra, por medio de experiencias y por medio del Espíritu Santo, que son indispensables cuando tal vez no estamos enfocados en desarrollar cierta área o cierta tarea de liderazgo un poco más fuerte, porque acá es donde ya viene la contraparte de la preparación. Y es en esa parte que cuando yo estoy seguro, cuando yo siento de que el Señor ya me llamó para estar al frente de un liderazgo, para estar al frente de una congregación, es acá donde viene y hemos visto cómo el Señor nos capacita, pero ahora viene uno de los grandes choques en la actualidad. ¿Qué pasa cuando decimos y queremos prepararnos mejor para servir en nuestro llamado, pero ya buscando una preparación extra, ir a un instituto teológico, buscar alguna preparación un poco más fuerte? Ese ha sido uno de los choques hoy en día, de que por qué tenemos que ir a buscar en otros lugares cuando supuestamente el Señor nos está capacitando y todo está en la Biblia. No, al final de cuentas yo voy a decir esto así. Todos tenemos la oportunidad, y muchos de los que me están viendo lo han experimentado. Hemos tenido la oportunidad de prepararnos en la parte secular. Hemos estudiado, hemos obtenido títulos, hemos alcanzado una posición, por ejemplo, en el trabajo, en cursos o cosas así, de habilidades. Queremos ser electricistas, tenemos la oportunidad de hacer eso en lo secular. Ahora viene acá esta parte. En la iglesia muchas veces se ha mencionado de que al Señor a quien llama, Él capacita. Excelente. Nadie está diciendo lo contrario. Sin embargo, sí siento yo que cuando se presenta la oportunidad que un hermano, una hermana o alguien, un pastor, un evangelista, un maestro quisiera poder profundizar un poco más, y hay tantas universidades que son públicas, privadas, de una iglesia, nacionales, internacionales, que brindan la oportunidad que uno pueda tener la bendición de poder estudiar teología. Entonces, si nosotros vemos y tenemos el deseo y el anhelo, no veo yo malo que querramos poder estudiar. Y tampoco veo malo que algún miembro de la iglesia donde nosotros pastoreemos quisiera venir y decir, yo quiero estudiar. No veo yo malo que lo pueda hacer, que pueda profundizar un poco más como un objetivo personal que al final de cuentas es espiritual, porque eso es algo espiritual. Y hay muchas personas que dicen, es que la mucha palabra mata. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil el día de hoy. El estudio de la palabra del Señor por medio de los cursos, de las carreras que hay en teología y todo, es para profundizar. Nunca estamos hablando de algo que nos vaya a terminar haciendo personas insensibles a la presencia del Señor, cuando nuestro objetivo está claro. Porque eso también hay que aclarar. No, y recordemos también, por ejemplo, dentro del ámbito del servicio en un llamado ya a un ministerio, no solo hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, sino que también hay maestros. Exacto. Entonces, los maestros están para enseñar. Así de hecho, es. quien nos enseña y quien nos guía espiritualmente es el Espíritu Santo. Exacto. ¿Verdad? Así no es. descartamos esa parte. No. Pero también el Señor ha llamado gente que Él ha preparado para capacitar a otros, ¿verdad? Como decía Pablo, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñarle a otros, porque cada día tenemos que aprender. Por ejemplo, vos tenés, ¿qué te digo yo? Cuestiones de las que nosotros podemos aprender de vos. Exacto. Y nosotros tenemos cualidades tal vez que vos vas a poder aprender de nosotros. Exacto. Entonces, siento yo que en ese punto es importante la preparación. Y el otro asunto es de que queremos dar un servicio de calidad. Exacto. Entonces, sí, es que ahí es donde nos tenemos donde que- aterrizamos, pero yo digo, ¿pero por qué verlo mal? Porque a veces surge este choque, porque dicen, bueno, es que él va a comenzar a prepararse porque quiere saber más que nosotros, o quiere en No. algún momento irse.
Yo lo experimenté varias veces en las congregaciones en donde yo pude tener la oportunidad de estar. Lo experimenté así porque pareciera que era un poco más como tipo el celo del que hablábamos la otra vez o envidia de la que hablábamos la otra vez. Y al final de cuentas, pues eso es algo que no podemos evitar. Pero si el Señor tiene y pone en el corazón mío el deseo y anhelo de aprender, porque dice que todos nosotros, nuestros dones y talentos, nosotros debemos de usarlos para edificación del pueblo del Señor. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, no va a ser para vanagloria mía, que ese es el pensamiento que a veces tienen muchas personas de antes, sino que es para poder conocer un poco más, profundizar un poco más y que las personas puedan pasar de tomar leche, por ejemplo, a una comida sólida. Y eso hablamos de que debe de empezar con el que quiere y anhela hacerlo con los demás, porque yo no puedo estar en lo superficial únicamente de la palabra del Señor si mi anhelo es servir a otros. Yo debo de aprender a profundizar en la palabra porque en la palabra encontramos la respuesta a todas las necesidades que el ser humano tiene. Porque ahí las encontramos. Hay historias, hay consejos, hay promesas, hay palabra de exhortación. Entonces todo eso nosotros lo debemos de saber si queremos poder servir con calidad a los demás. Por ejemplo, mi pastor tenía una frase. Él decía que si en su ministerio se levantaban hermanos con mayor capacidad, él le daba la gloria a Dios. Sí. Porque él entendía que su tiempo estaba terminando y que era tiempo de que otros se levantaran. Entonces, para mí eso siempre fue algo que yo dije, realmente agradecí mucho de mi pastor porque él siempre nos dio esa oportunidad a nosotros, ¿verdad? Incluso nos motivaba para que estudiáramos, aunque él decía, ayúdenme, estén aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Porque nosotros le echábamos la mano, pero él sabía que dentro de nosotros había un llamado que un día lo teníamos que desarrollar. Sí, la verdad es que parte de la preparación ya de buscar algo más, que como dijimos, no es que esté mal, pero yo he visto que en otras áreas, pues, hermano, yo quiero, no sé, desempeñar mejor un instrumento. Métase a estudiar. Estudie, exacto. Viene en esa parte, queremos tener el mejor servicio. Capacitaciones. Mire, queremos con los niños, con los maestros para niños, capacítense. Y en todas las áreas. Pero llega que cuando el liderazgo más fuerte o que está arriba quiere prepararse, lo ven mal. Pero yo digo, bueno, ¿pero por qué lo ven mal? ¿Será porque el prepararse va a abrirnos un poco más acerca de ciertos temas que muchas veces no nos da... Esa es otra... que nos da como penita, miedo... Tratarlos. Porque hemos acomodado a la iglesia bajo un superficial. La palabra superficial, la palabra que no pueda dañar a las personas, la palabra que no rete a las personas, la palabra que, por ejemplo, hay congregaciones que evitan hablar de pecado. O los temas tabú. Como el sexo, la pornografía, la masturbación. Sí, porque comienzan a decir, bueno, es que hablar de ese tipo de cosas, para eso está la escuela, para eso está el instituto, para eso... Pero... Sí, si pero el enemigo se está escuela, moviendo ahí, o sea, no podemos decir, bueno, que los eduquen en la escuela, en el instituto, en los temas, por ejemplo, que acaba de hablar Fernando, no son los que el Señor enseña en su palabra. No. Entonces, eso es lo que debe de entender la iglesia. La iglesia debe de ser pionera en muchos temas que la sociedad necesita el día de hoy que puedan ser. Hay grandes predicadores, tanto en la palabra del Señor. Vemos a un Pablo. Pablo conocía la ley muy bien. Y era preparado también. Él era preparado, pero esa preparación que tuvo antes de tener el encuentro con el Señor le sirvió para que él pudiera exhortar a tantas iglesias. Una gran cantidad de consejos de parte de Pablo están en el Nuevo Testamento. Y no solo a las iglesias, sino que también Dios lo escogió a él porque él podía entrarle a los reyes, podía entrarle a las autoridades. Y a veces uno dice, ¿por qué nos tenemos que meter ahí? Pero es que también para ellos es la salvación. Exacto. Y el que tiene la capacidad, Dios lo va a llevar ahí. Así es. Siento que a veces alguien con quien nosotros siempre platicamos dice que el lenguaje de la Reina Valera es el más caro. Por la cuestión de que lleva muchas palabras así muy rebuscadas, muy... Vosotros. Vosotros y toda la cuestión. Entonces, siento que también la preparación nos ayuda a cómo en un lenguaje un poco más de lo técnico o de lo muy complicado, poderlo hacer un poco más simple. Y como decían,
poder sentarnos con personas que no van a la iglesia, pero también cuando estemos dentro de la iglesia, poder llevar el mensaje de una forma concisa, precisa y al punto. No, y es que también es impresionante porque en los institutos bíblicos la gente piensa que uno solo va a ir a escuchar temas bíblicos, ¿no? O sea, ahí te van a dar por ejemplo, relaciones humanas, te van a dar, por ejemplo, lo que es ética. O sea, temas que son importantes para que uno tenga. Y algo que estaba analizando, algunos tienen ¿verdad? hasta formación musical. La iglesia no solo es una situación en función religiosa, sino que también es una empresa. Una empresa. Pero decirle ahorita eso de empresa es como que, ¿cómo están hablando de que la iglesia es una empresa? Pero es, porque por ejemplo, hay muchas áreas donde se trabaja, ¿verdad? Y por ejemplo, en una empresa normal, para que haya éxito, los empleados tienen que ser capacitados. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando a uno le dan un trabajo, ¿qué es lo primero que hacen? Lo mandan a capacitar. ¿Verdad? Para que uno cuando ya empiece no ande preguntando qué tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer. Lo mismo es en la iglesia. Sí, entonces ahí es como decía Josué el choque, porque nosotros queremos dejar en claro esto. La parte y la preparación espiritual no puede ser sustituida solo con estudio. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene que ir de la mano. La preparación espiritual personal, la relación que tengamos con el Señor, debe de ir de la mano conforme nosotros vayamos estudiando su palabra, nos vayamos preparando para poder servir de mejor manera. Y sabemos, y lo vuelvo a repetir, que hemos sido llamados a servir a los demás, no que esto sirva para el servicio mío, o ubicarme en una posición en donde todos los demás me sirvan porque yo soy el que más conozco de la Biblia. No, debe haber humildad en nosotros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad, si ustedes que nos están escuchando tienen la oportunidad de poder estudiar, hágalo con un corazón dispuesto a conocer del Señor, conocer un poco más de temas que lamentablemente, como dice Fernando, no se estudian en la iglesia. No vamos a tomar, por ejemplo, un tema que es muy tabú en estos tiempos, mayordomía. No se puede hablar de mayordomía porque rápido piensan de que solo es hablar lo financiero. Y no es eso. Sí. Entonces, son cosas que, por ejemplo, hay muchas cosas que hay que administrar. Exacto. Tiempo, no solo dinero. Talento, recursos y un montón de cosas, pero es uno, por muy sencillo que sea, pero es tabú. El Señor, el Señor Jesús estaba hablando acerca de una parábola de los talentos y hablaba de aquel que le había dado 5, aquel que le había dado 2 y aquel que le había dado 1. Al que le dio 5, él fue, lo multiplicó y traía otros 5 más. O sea, él trajo a su señor, a su amo, le trajo el 100% de lo que le había dado. Y el que tenía 2 también hizo lo mismo. Y ahí decimos nosotros, ¿por qué algunos tienen 5 y otros tienen 2? Y lo hemos estudiado nosotros a veces en la iglesia. No es que el de 5 tenga más capacidad que el de 2. No, el de 2 puede tener cargos, talentos, dones más fuertes que el de 5. ¿Verdad? Pero son de igual de importancia. Pero son de igual de importancia. Entonces debemos nosotros de aprender a dar fruto en aquello que el Señor nos dio. Y al final, por ejemplo, tenemos al que recibió 1 que tuvo miedo. Porque tuvo miedo y fue y lo enterró y dejó ahí hasta que vino su señor, se lo entregó. Aquí está el don y el talento. No lo usé, está nuevecito, hasta el plástico le puedes quitar. Sí, ¿verdad? Porque eso era lo que al final de cuentas le terminó diciendo parafraseadamente al Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo trató al Señor? Como alguien inútil. Nosotros, negligente. Nosotros debemos de tomar en cuenta que si el Señor nos llama, nos da talentos y todo, debemos de desarrollarlos. Y aparte, debemos aprovechar también los recursos que Dios nos provee. Porque, por ejemplo, este es un medio de un recurso que muchos están utilizando, ¿verdad? Gracias a Dios. Y por medio de esto estamos llegando a más, ¿verdad? Sí. Y no podemos limitarnos y decir, ay, ¿por qué están en un estudio hablando de esos temas, ¿verdad? Si eso solo en la iglesia. No, es que nosotros estamos en una época donde, gracias a Dios, la tecnología está avanzada
Y aquí es donde hay que aprovechar. Exactamente, y al final de cuentas, nosotros lo que pretendemos, como por ejemplo con esta herramienta que el Señor nos da, es motivar a que no nos quedemos en un cajón. Y solamente quiero decir, ¿verdad? Y con todo el respeto a los pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a veces no queremos que porque el hermano se vaya a ir, no sea limitante, no seamos piedra de tropiezo. No. ¿Por qué? Porque de repente el Señor, Él tiene el deseo, el hermano o la hermana, el deseo de prepararse, pero para servir dentro de la iglesia, ¿verdad? Para estar ahí dentro de la iglesia, no para ir a otro lado. Y a veces, como decía Fernando, ¿verdad? Pero al sentirse limitado, eso hace que se vaya. Exacto, cuando una persona está motivada a que se prepare para hacer mejor el trabajo junto a su pastor, qué bendición es. Así. Sí, esa es una gran bendición. Que Dios nos mande gente así. Sí, y ya para ir cerrando, dejamos algunos consejos acá, cómo nos puede ayudar la preparación. Primero nos ayuda en el proceso de nuestra madurez personal, porque nos ayuda a comprender mejor las escrituras, a poder comunicarla mejor y también a elevarnos a nosotros y decir, bueno, hay cosas que puedo mejorar. Exacto. Sí. También podemos hablar de que estar mejor equipados para afrontar temas muy complejos de hoy en día. Porque a veces nosotros decimos, es que para eso están los institutos, las universidades, pero allá muchas veces están bajo una línea errónea. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde está la iglesia? Si nosotros tenemos universitarios, jóvenes, adolescentes, preadolescentes que están siendo bombardeados, ¿dónde están ese liderazgo preparado para decir, miren, rompemos esas teorías evolutivas, esas teorías de modernistas, libertinaje para cambiar la forma de que se puedan perder? Así es, también tenemos para preparar a otros, por ejemplo, sirve lo que es la preparación cuando el Señor nos llama para una mejor comprensión y exposición de la palabra del Señor, para predicar, para enseñar, para evangelizar, nos sirve. Y una preparación formal ayudará a que el ministerio de la palabra de Dios no solo se mantenga, sino que dé fruto en la iglesia. Todos los que participamos dentro de la obra del Señor en las paredes de la iglesia, nuestros talentos deben de servir para edificación de la misma. Y tenemos que tenerlo en claro, que nuestro talento, que decimos nuestro, pero que el Señor nos lo dio, o sea, es de Él, es para edificación de su pueblo, para que su pueblo esté preparado, que esté gozoso, que esté en paz, que esté alegre, que esté esperando el día glorioso con el encuentro con el Señor, que evangelice, porque el Señor nos llamó también para ir a predicar su palabra. No, y que mientras más preparados estemos, vamos a tener más posibilidad de que se nos abran otras puertas y la obra va a crecer. Exacto. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, lo que mencionaban de Pablo era un hombre preparado. Y si miramos, la obra de Pablo fue mayor que la de los apóstoles que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Pero era por su nivel de preparación. Y tal vez algunos digan, no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Sí, la verdad es que como les digo, este tema no es para decir es tan mal lo que están haciendo, sino que es para motivar a los líderes que están trabajando a que se sigan preparando, porque estamos afrontando los tiempos que son difíciles y la iglesia y los líderes debemos de estar preparados para afrontar todo eso que está pasando en la iglesia. Y no solo la iglesia, sino que también todo lo que está sucediendo en la sociedad. Porque la iglesia no solo debe hacer oídos sordos afuera a lo que sucede, sino que debemos de estar atentos afuera. Es nuestro trabajo y a lo que hemos sido llamados. Entonces, muchas gracias por haber estado durante este episodio, durante este tema. Yo sé que estuvo muy bueno, pero en el corto tiempo esperamos de que haya sido de bendición. Nos hizo falta tiempo. De edificación. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos. Sí, yo solo tengo una frase que yo siempre he manejado, ¿verdad? Y es que cada quien se gana en lo que él se esfuerza, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si el Señor ve que nosotros nos esforzamos por mejorar, Él nos va a llevar más alto. Exacto. O sea, cada quien, su nivel va a depender de la disposición de nosotros y del deseo de prepararnos. Yo lo único que quiero dejar una vez más en claro es que debe de ir de la mano la preparación espiritual con el estudio que podamos desarrollar. Y finalmente decir, ¿verdad?, que el título, o si estudiamos por tener un título, porque digan, es que él como estudió ahora es pastor o ahora es evangelista o ahora es maestro, no lo hagamos por eso.
Porque el Señor, como lo hemos dicho nosotros, a quien Él llama, Él lo va a preparar por medio del Espíritu Santo, nos va a equipar en la intimidad que tengamos con el Señor, porque hablemos claro, para Dios no hay nada imposible. Y el Señor puede poner a una persona que no pasó por ningún instituto, por ninguna universidad, lo puede hacer mucho más preparado que los que ahí vivieron en la universidad, en el instituto, porque nuestro Dios hace como a Él mejor le parezca. No, y que también, por ejemplo, no solo por el hecho de que le digan a uno pastor, ¿verdad? Yo me siento contento porque digo yo gloria a Dios por eso, pero la realidad es fuerte. Es que no es solamente el hecho de que me digan pastor, sino es una responsabilidad. O como te digan maestro, de todos el Dios. Ser llamado maestro es una cosa bastante seria, que a mí me gustaría que de repente habláramos con respecto a los maestros, porque de lo que son los ministerios que encontramos en la Biblia es uno de los que más se le exige, es a los maestros. No, y los maestros es donde perdura la enseñanza en el tiempo. ¿Qué tan buen maestro fuiste? ¿O qué tan mal maestro fuiste? Va a ser el fruto de las personas a las que Sí, porque en lo secular, por ejemplo, quien llega a ser doctor tuvo que tener la formación de un maestro. Quien llega a ser el presidente, el diputado, los que estén más altos, tuvo maestros que les enseñaron a hacer bolitas, rayitas y le enseñaron a escribir y a poder leer. Entonces, el ser maestro es una gran bendición que si algún día tenemos la oportunidad de tener algunos maestros acá y vamos a hablar acerca de lo que es el maestro, me gustaría bastante que lo pudiéramos hacer. Muy bien, muchas gracias por haber estado hasta este momento de este episodio. Esperamos vernos en un próximo programa y sobre todo te pedimos que puedas compartir, que puedas reaccionar, que puedas dejarnos tu comentario y eso nos ayudará a que pueda llegar a muchas más personas. Y antes de despedirnos queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Marpensa TV y a Estudio Live. Muchas gracias por estar creyendo y confiando en este proyecto y esperamos vernos en un próximo episodio. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!